Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una edición más del podcast En la Zona, el podcast del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador. Un episodio más en el que no me acuerdo qué episodio va ni qué temporada va. Lo que sí sé que me acompaña Rebeca Martínez, con quien ya llevamos varios episodios, ¿verdad, Rebeca? Ya llevamos varios episodios, Jimmy. Aquí vengo al rescate, temporada 4 y ese es el episodio 18. Me llega. Ya ve, siempre tiene que haber una mujer, porque pues sí. Para llevar los datos. Llevar datos, orden, todo lo que sea, porque si no, uno hace las cosas patas arriba. Ya. Siempre tiene que haber una mujer. Si no, ella nos va a contar. Disco duro. Si no, ella nos va a contar. Si no, ya se escuchan las risas. El Departamento de Psicología de Ciencias Aplicadas al Deporte ya nos va a contar si es cierto que tiene que haber una mujer para llevar el orden. Sí, vamos a hablar de psicología. Vamos a platicar de un tema que seguramente de verdad les va a llamar mucho la atención. Probablemente algunos de ustedes, si son atletas, si son padres de familia de atletas, si son entrenadores, lo han vivido de cerca. Vamos a hablar un poco acerca del rol de los padres de familia en la vida de los atletas. Un día de estos en la radio hablábamos de ese tema y yo le digo a César, mira, esta onda me parece interesante para que lo ampliemos y lo hablemos de una forma más distendida, no tanto con la seriedad de estar al aire en radio. Ya sabemos que el tono del podcast es un poco más relajado, entonces aquí podemos decir cosas que en radio no podemos decir. Que no se pueden decir, así que aló, padres de familia, por favor, hijos, si usted está escuchando, mire, póngalo así sin querer, de repente este episodio en la tele, que lo escuchen los papás, por si le quiere mandar un mensaje a su papá, entonces póngalo ahí en YouTube, no, mágicamente se puso y verdad, y que lo escuche. Mira, de vos están hablando, Dios. Al grupo familiar que lo mande. Porque obviamente no solo se trata de entrenar, competir, ganar. Detrás de cada deportista, detrás de cada atleta hay una familia que acompaña, hay un equipo que acompaña siempre y a veces también que quizá presiona más de la cuenta, ¿verdad? O sea, ahí vamos a ir hablando y descubriendo ciertas cosas. Para hablar de esto obviamente nos acompañan dos personas que tienen mucha experiencia en esto. Nos acompaña César Ramírez y Priscila Ramos, a quienes le damos la bienvenida. Psicólogos del Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte de INDES, si usted no los conoce, ¿verdad? César, Priscila, bienvenidos. Muchas gracias por estar en este podcast. La verdad que sí, el tema da para bastante tiempo y qué bien que hayan tenido esa idea de decir debemos de saber y conocer más con respecto a esto, y en este caso los deportistas y padres que nos estén escuchando. Priscila. De igual manera, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto nuevamente estar compartiendo con ustedes. Es un tema bastante interesante, no solamente para los papás, sino para todo el entorno que se involucra en el área deportiva, porque incluso pues ahí vemos que los entrenadores son los primeros en sufrir este tipo de situaciones, de tener papás como muy exigentes también. Entonces ahí vamos a ver, todas las personas involucradas pueden escuchar este podcast. Mire, la idea es que aquí no le vamos a cortar aquí la intención al papá de que vaya a apoyar a su hijo. No, o sea, la idea es encontrar un punto medio, un equilibrio entre motivar y que esta motivación no se vuelva presión extra a la que ya el atleta tiene. Así que, pues, prepárense, pues, porque este episodio promete anécdotas, promete consejos prácticos y también, pues, sí, una que otra sonrisa, ¿verdad? Arrancamos este episodio, les damos la bienvenida y comenzamos. Bueno, ustedes trabajan con atletas, ya son parte del equipo de Ciencias Aplicadas al Deporte de INDES. No sé qué tanto se pueda involucrar, digamos, con la familia, con los papás, o sea, si ha habido casos en los que ha tocado hablar con algún papá, pero si nos vamos al día a día de lo que ya llevan trabajando, bueno, César ya inventariado, ya tiene código aquí en el brazo, el INDES, pero si podemos, no sé, comentar algo, digamos, qué es lo más curioso o divertido que les ha tocado escuchar de un papá, de una mamá, de un atleta en este sentido. Fíjense de que este tema, y ya mencionabas algo tú al inicio, con los padres uno conversa bastante, y lo expresó Priscila en la radio, los padres son un buen apoyo.
y ese apoyo debe de ser siempre incondicional para el deportista. Lo que sucede es que se les debe de guiar con respecto a cómo deben de actuar con los hijos. Ellos en ese apoyo hasta uno se ve en cuenta, mire, que aquí le traje desayuno a usted, que aquí está el almuerzo, la cena, o cuando hay una celebración que el hijo ganó, obtuvo algo, igual a uno lo llevan al restaurante, ¿verdad? Ojalá no me hoy con esto de la ley que antisoborno, eso no exactamente, sí, porque debemos de mandar acá a recursos humanos para ver si llevan a todo el líder. Aquellos deciden quién va, pero bueno. Exactamente, entonces ellos son tan agradecidos, pero son tan agradecidos de que uno no es que se vea comprometido, sino que debe hablar con ellos y decirle, mire, cuando sí necesite una orientación que no sea la adecuada, como por ejemplo, mira, que debes de hacer esto. Hay algunos momentos, fíjense, en los cuales el papá le dice, por las notas que sacaste no vas a ir a entrenar. Y realmente no debe de ser así, sino que debe de utilizar tiempo o sacar los fines de semana, el tiempo es necesario para que refuerce esa situación. Entonces nosotros venimos ahí, mire, ya sabe usted en cuántos días se pierde la condición la condición atlética. A veces no saben y que con un día que falte, el trabajo que traía involuciona. Entonces ahí estamos también como parte del apoyo de los entrenadores para explicarles algunos elementos, no solo psicológicos, sino que también técnicos, para que él comprenda muy bien qué es lo que debe de hacer, cuál es su función, establecerle bien las funciones. Ya más adelante vamos a hablar acá con otros cuando son padres que han sido atletas o que son entrenadores, y con otros que son demasiado sobreexigentes con los chicos. Priscila, ¿alguna anécdota que usted tenga y que se acuerde? Híjole. Bueno, yo tengo una anécdota, pero no como psicóloga, porque antes de ser contratada por Indes como psicóloga, yo tenía labores como juez de patinaje, de natación, de atletismo. Entonces sí se sentía bien de cerca la presión de los papás. Sí, entonces me recuerdo de una competencia de patinaje, era un clasificatorio para un centroamericano que se estaba haciendo acá. Y una mamá se metió a la pista, o sea, ella era parte de la junta directiva y se metió directo a la pista y empezó a gritarnos y a decirnos de que por qué éramos injustos y estábamos descalificando, si eso no era la manera en cómo teníamos que hacerlo y que por qué lo habíamos hecho de esa manera y que iba a poner una denuncia, que si no allá afuera nos iba a estar esperando porque no podíamos resolver y que siempre nos equivocábamos y que no sé qué. Fue una de gritos. Y yo ya llevaba mi proceso de estudiar psicología, ya estaba ahí encaminada. Yo dije definitivamente que qué difícil debe ser para la niña tener que lidiar con esa poca regulación emocional de parte de la mamá. Porque si nos gritaba a nosotros... política para decirlo, con esa poca regulación emocional. No, pues claro. De otra manera. Sí, yo lo dijera de una manera menos ortodoxa, pero... Más coloquial. Pero muy coloquial. Muy coloquial. Yo digo, qué complicado lo que menciona Priscila, porque, es decir, imagínense uno de estudiante o de alumno como el hijo de la mamá, y de repente ve que va, para empezar, el oso que uno va a sentir, qué pena va que la mamá anda haciendo ese gran escándalo, el gran show, y de repente que quiere hacer eso ya crea como fricción, porque yo digo, ya de repente crea esa molestia que diga, ay, ya viene la nana de exacto, bichito, entonces ya es como, ya viene esta maita. Cabal, entonces incluso siento que hasta inconscientemente también lo puede como perjudicar. Sí, porque se perjudica el ambiente, o sea, ya se queda un ambiente tenso, y aunque no sea que la siguiente vez vaya a reaccionar de la misma manera,
pero, o sea, ya uno ya está a la expectativa, porque en ese caso, o sea, ahí en patinaje yo creo que ustedes han ido a cubrir eventos y se dan cuenta que antes eso era como el diario vivir, o sea, había una competencia, incluso se hacían las barras en donde se dividían en un lado las mamás, o sea, para los centroamericanos eso era una fiesta, las mamás de El Salvador en un lado, las mamás de Guatemala en otro, las de Nicaragua en otro, y era un pleito, por lo menos Nicaragua, Guatemala y El Salvador, siempre era un pleito, y o sea, aparte de la competitividad que había en la pista, las mamás gritando en las barras, o sea, dale, ganale, vos sos mejor que el de Guate, vos sos mejor que el de El Salvador, o sea, sí, eran una de gritos increíble. Entonces allá en patinaje eso se da mucho. Sí, me lo imagino. Yo digo, es bien complicado porque aquí hay tantas cosas, tantos factores que podemos ver. Bueno, ya lo mencionaba, desde el hecho cuando a veces los papás son bien intensos. Gracias a Dios que mi mamá no era así, porque mi mamá, ella me iba a ver a todo. O sea, si yo solamente la oración iba a decir al inicio del devocional, ella iba a verme nada más, sí. Cualquier cosa que iba a hacer, sí, mi mamá echándome. Y salía Rebeca, felicidades, lo hiciste bien. Yo a veces la molesto a mi mamá porque le digo, mami, ¿qué tal hice tal cosa? Bien, hija, me dice, excelente. Bueno, porque eso mi mamá, Leo, me decís que todo bien. Sí, lamentablemente. No le dicen a uno, mire. No le dicen la verdad. No le dicen a uno la verdad. De repente sí, ¿verdad? Pero mi mamá sí tenía eso, que de repente cuando hacía algo y tal vez ya cuando salía me decía, mira, pero tal cosa la pudiste haber hecho mejor, o sea, en esto te equivocaste, bueno, ya estuvo. Pero siempre ella era con el ánimo de dar, de animarlo a uno, y verdad, no era mejorara, cabal, exactamente. Pero yo digo, mi sobrino juega fútbol, entonces ya he tenido yo la oportunidad de irlo a ver. Y de repente, o sea, los niños, yo digo, están en una etapa en la que tienen que jugar. O sea, ellos que se diviertan, no van a ganar siempre. La verdad les va un poco mal, porque casi a veces no ganan. Solo atraer. Entonces, y a veces, de hecho, eso para él ya es como frustrante. El hecho de no ganar, porque yo estaba hablando con él y me dice, no, yo no quiero ir al turno de la mañana, yo quiero al de la tarde, porque el de la mañana todos solo pierden, me dice, entonces yo quiero ir al de la tarde. Pero cuando están los papás ahí, empiezan a gritarles, no, que andate para el otro lado, no, que, o sea, les está gritando el entrenador y aparte están los papás gritándole también, no, ¿y por qué tal cosa? Es que no sé qué, y se ponen a gritarle. Entonces yo digo, más lo estresan y van a hacer que algo que tendría que ser algo lindo para el niño, de que se recuerde cuando jugaba, se va a acordar de los gritos que le daba el papá afuera. Entonces yo digo, es bien complicado porque hay papás que ellos creen que Messi y Cristiano Ronaldo están jugando ahí, que los niños tienen que ser unas mega estrellas, ¿verdad? Y obviamente los niños pues van empezando. Entonces yo, es bien complicado como el hecho de lograr hacerle entender al papá que él está ahí como papá y no es el técnico, ¿verdad? Que si quiere ser técnico, que forme su equipo, entonces que consiga unos niños que le paguen. Que estudie para técnico. Exacto, cabal, y después que consigan los niños, los padres. Pero bien importante lo que menciona Rebeca, porque ahí desde la parte psicológica nosotros sabemos que una de las voces que más va a escuchar el niño siempre va a ser la del papá y la de la mamá, porque desde la gestación han venido escuchando esas voces. Y es bien importante que los papás también reconozcan que sea una indicación positiva o una indicación negativa, el niño la va a escuchar. Y así haya el ruido que esté en el lugar o en la cancha o en donde esté, siempre va a buscar ese tono de voz, porque ya lo tienen marcado en su cerebro, o sea, ya está codificado para escucharlo a donde sea. Entonces, si está el entrenador dando indicaciones y los papás también, ya por inercia va a escuchar primero la del papá y después la del entrenador. Y ahí es donde nosotros trabajamos factores de atención y concentración para que ellos aprendan a escuchar y a diferenciar entre a cuál van a priorizar, cuál de todas las voces, ¿verdad? Entonces sí es bastante importante también que los papás identifiquen que pues sí, sus hijos los van a escuchar siempre. Ahora, también se debe de tomar otro aspecto que sale de eso que tú mencionabas, Rebeca, y es el hecho que hay dos tipos de deportistas, aquellos que sí gustan que los padres vayan a verlos y aquellos que realmente no quieren, exactamente.
Y aquellos padres que son encimosos de que ya les dijo el chico de que por ellos salen mal, se les recomienda que vayan, pero que no se deje ver ni vaya a gritar, que esté en un lugar lo más escondido posible. Arriba del palo, si quiere. Exactamente. Atrás del poste. Atrás del poste. Exacto, porque con el ejemplo que tú ponías, y ya lo mencionaba también Priscila, es a que se divierta y que sepa desarrollar todas sus habilidades, porque en esa disonancia cognitiva en la que entra el niño o la niña, que el entrenador le está gritando, pero el papá o la mamá le está diciendo otra cosa, ahí quien prima no es el factor afectivo, sino que es el factor técnico a quien debe de dirigir. Mi papá o mi mamá no son los entrenadores, entonces yo me sí, y la crítica que muchas veces, es que no lo estás haciendo bien, mira quién te ganó, mira esto te está haciendo. En vez de decirle, pone más atención o concéntrate, que es lo único, y eso es lo que nosotros les debemos de decir, pero como parte del apoyo, ellos deben de decir eso, que explote sus habilidades, porque si no, él o ella se va a sentir demasiado desmoralizado en vez de tener el apoyo de este padre que al final lo hace también por él, pero en el caso de que aquellos llegan a desbordar en sus emociones, el cipote igual se va a desbordar él y se va a venir abajo. Sobre eso quisiera que nos detuviéramos un poco para ver si podemos definir de alguna forma el rol del papá, el rol del padre, bueno, papá y mamá, pues el rol del padre de familia en la formación del atleta. Por ejemplo, qué tan importante, ¿verdad?, realmente es la influencia o el apoyo de los padres en el desarrollo deportivo de un hijo. Qué tanto va a marcar al niño este tipo de cosas. Y también, obviamente, digamos, cuáles son los errores más comunes que puede cometer un papá al tratar de, según él, apoyar a su hijo. Pues es sumamente importante el rol que tiene el papá ahí. Es un rol emocional, un rol afectivo, ese acompañamiento psicológico que debe de dar entre no dañar la psique del niño, ¿verdad? No evitar las comparaciones, lo que mencionaba César, el hecho de estarle diciendo, mira quién te vino a ganar. O sea, estoy minimizando a mi hijo, que no deberíamos sino que deberíamos de ser ese soporte emocional que ellos están necesitando. Entonces el rol básicamente ahí es ese acompañamiento emocional, económico, ese acompañamiento logístico para poderlo trasladar a los escenarios deportivos, al área de competencia, el pagar las membresías, el tema de la alimentación, la nutrición, tema de descanso, que es sumamente importante también, que los papás estén ahí enfocados en cuáles son las horas que tienen sus hijos de descanso, porque a veces ni siquiera se dan cuenta. Pasan, ya se fue a acostar mi hijo, pero está con el celular y llega hasta las 2, 3 de la madrugada y en el celular. Entonces también es responsabilidad de los papás estar pendientes del descanso, la alimentación, logística y factores emocionales. Sí, como lo menciona Priscila, es hasta ahí donde llega el apoyo, que llegue a la hora, que tenga todos los implementos y suplementos, que lo inscriba ya como membresía, que esté sabedor cuándo es que van a hacer las competencias, que platique con el entrenador, pero es ahí en esa dupla entrenador-padre que el entrenador tampoco debe de darle falsas expectativas, porque después el padre se queda con eso y le exige, no solo al cipote, sino que también al entrenador. Entonces, ya delimitado eso, cuando nos han preguntado, ¿y le puedo gritar a mi hijo? Sí, grítele. Si el hijo se pone en sintonía de que su papá, su mamá está ahí, grítele, pero no lo esté comparando, porque con eso que dice Priscila, ¿creen de que al compararlo lo van a activar? No, si lo desmoralizan. Entonces, deben de gritarle con esa famosa frase y trillada que ya sabemos, vamos tú puedes, sí. Vos sos aquí, vos sos allá, vos sos más rápido, vos sos fuerte, hasta ahí, porque en elementos técnicos solo el entrenador sabe. Lo fregado es, como siempre decimos, que
el papá o la mamá hayan competido y sean técnicos o entrenadores, sí, pero ahí es ellos se quedan como papás, no como técnicos, que es el respeto que le deben de tener al entrenador de su hijo. Y eso es bien importante porque ahorita que mencionaban eso se me venía otra cosa a la mente, y es decir, vaya, diferenciar en eso el rol que tiene el papá, y que no solamente está al momento de la competencia, sino que ya lo decían ustedes, es un acompañamiento que tiene que ser de principio a fin, y obviamente con las palabras correctas que se le tiene que decir. Ahora, pero ¿qué pasa cuando a veces los papás, si son el tipo de papás que llegan, que están ahí, que vamos mi amor, que tú puedes, que no sé qué, y que lo están animando, pero de repente chocan como con un entrenador, que un entrenador es más agresivo, y que de pronto le empieza a gritar fuerte, y hay padres que es como que les causa así un pequeño choque emocional, como el hecho de decir, ni yo le hablo así. A mi hijo solo yo le grito. Ajá, cabal, ni yo que soy el tata le estoy hablando así, mire, entonces, y ya de ahí crea también como otra parte de tensión para el atleta, el hecho de cuando el papá no está o no logra entender también cómo es que el entrenador, y si siempre, porque vaya, en coberturas, incluso a mí a veces me ha causado un poco de choque cuando de repente estamos en alguna cobertura y hay entrenadores que le gritan a los niños exagerado, ¿verdad? Y a mí a veces hasta cólera me da, porque yo digo, o sea, ¿cómo les habla? Una vez me cayó mal porque al equipo femenino le gritó, pero le gritó fuerte ese entrenador, y no voy a decir la disciplina. Y ¿cómo se llama? Y él mismo iba a dirigir al masculino, y al masculino no les hablaba así. Y decía, ay, ¿por qué a la bicha sí les está gritando así y a los bichos no? Entonces yo digo, también cómo se puede hacer para ese choque que de pronto puede existir también en los padres por ver cómo es la actitud del entrenador. Hay un aspecto con respecto a lo que tú planteas y es muy bueno. Con el grito se debe de activar a nivel nervioso a la persona que está un poco descentrada o desfocalizada, y los padres no llegan a entender esa cuestión. Claro, el grito debe de ser para aumentar la función o la habilidad de ese atleta o de esa atleta. Pero si lo está diciendo, vos que no servís, que te he puesto ahí, el entrenador no debe de decir eso, sino que debe de recalcar lo que está haciendo su deportista. En el sentido, vaya, si vos sos defensa, si vamos a hacer una defensa escalonada, si al lateral izquierdo se le fue, entonces vos debés de ir a cubrir. Eso es lo dicho. Pero estando en el partido no hace esa cobertura, entonces, hace lo que te dije, subí a cubrir cuando a fulano. Le está resaltando lo que debe de hacer, pero si va a decir, no seas pamado, no te fijas en lo que... No, ahí no. Debe de ser elementos técnicos que el entrenador debe de sugerir, debe de recomendar, sí debe de alzar la voz. Entonces, los padres deben de ver qué es lo que está resaltando, y no, si en este caso el entrenador está siendo demasiado agresivo en cosas que no sean adecuadas, ahí sí, al final debe de hablar. Pero conocemos entrenadores que ese es su estilo. No a disminuir a su deportista, sino que sacudirlo mentalmente. Y yo creo que les comentaba en algún momento, y me han dado los derechos, en este caso Margot Escalante, que para los Juegos del 2002, en el pecho, no le fue bien. Y me acerqué a ella, ¿qué le pasó, Margot? No, es que no iba lo suficientemente activada. Y Moreno no la encontré en ese momento. ¿Y cómo la activa Moreno? Perdón lo que voy a decir, es que me pego una puteada para meterme a la prueba. Entonces, algunos atletas de esa manera, sí, pero va a depender también la confianza que se tenga con el entrenador. Con el entrenador, sí. Exacto. Yo creo que ahí recalcaría, el hecho de que nosotros a veces trabajamos con los entrenadores y les hemos mencionado muchas veces
en enfocarse en cómo corregir el error y no en el error, porque quizás uno de los fallos que cometen muchos entrenadores es que repiten el error en el que está cayendo el chico. Entonces, si se enfoca en cómo corregirlo, es mucho más fácil que el niño pueda escuchar esto y lo pueda corregir como tal. Y yo sí digo que no necesariamente tienen que gritarle para que el niño entienda o lo corrija. A veces, o sea, ahí van las características de personalidad, y mientras unos necesitan que se les grite, otros necesitan que sea más suavecito. Entonces ahí el entrenador, sus habilidades para poder identificar quién necesita un grito y quién no. Y quién necesita una indicación como más específica y quién una más rústica, pues. Entonces, sí, ahí sí también los entrenadores deben de prestar atención a eso. Necesitan en la charla psicológica los entrenadores. Sí, en ese caso, vaya, que ya llegamos a ese punto. Digamos, ¿qué señales debería reconocer un papá o un atleta o un entrenador? ¿Qué señales debería reconocer como para decir, uy, este papá está o sea, lejos de los gritos, vaya. Yo creo que los gritos, ¿vea? Pero si hay otras señales que un papá que sea de este tipo, vaya, que vamos a sentar en el banquillo de los acusados, ¿qué señales debería reconocer? O ya sea un hijo, un atleta, un entrenador, o el mismo papá, decir, hijo, pues quizá hoy me pasé, vea. O sea, quizá, no sé, ¿cuáles podrían ser esas señales? Cuando lo ven con el corvo ya ahí en la transmisión. Virales con el corvo. Uy, ya me pasé. Ya en TikTok el video. No, quizás identificar si dentro de los gritos se está minimizando a los niños, la comparación que se está haciendo, si ya se está generando como este maltrato psicológico en donde no le estamos ayudando a crecer, sino que ya lo estamos maltratando, gritándole que es pasmado, que no aviva, que siempre le gana el mismo. O sea, yo creo que ese tipo de identificar, como de indicadores, rápido los deberíamos de identificar y hablar con el papá. Los entrenadores siempre saben quién es el papá problemático, porque nosotros que visitamos muchas federaciones, de repente llega el entrenador y dice, mire, fíjese que el papá de fulanito, ese papá, sí puede, hable con él. Entonces siempre ya lo tienen identificado. Y es eso, o sea, el tipo de gritos que da, la forma en cómo lo trata, si después de ganar después de una competencia, ganar o perder, o sea, el papá actúa de una manera no adecuada. Por ejemplo, si pierde, que el papá desaparece, o están en medio del juego y ve que el niño va perdiendo, que el papá se levanta y se retira. Entonces ahí también es un indicador para nosotros para ver qué sucede, pues. Y si los niños no quieren que sus papás los lleguen a ver, también hay que conversar con ellos para saber por qué no quieren que sus papás lleguen a ver. Porque ahí hay un indicador emocional bien marcado. Sí, eso también, el hecho y eso me parece una muy, muy, muy mala señal, el hecho de que se levante, si el hijo va perdiendo, que se levanten y se van. Y lamentablemente yo lo tuve que ver con un dirigente de una federación, que su atleta estrella iba perdiendo, se levantó y se fue. O sea, pudo haberle caído un mensaje, no sé, o sea, lamentablemente lo que a mí me vendió esa imagen fue esa, de que el atleta iba perdiendo, y yo tampoco es que lo vi con el teléfono en la mano, pero bueno, el atleta iba perdiendo y se veía el disgusto y se levantó y se fue. Entonces, si a mí me vende eso, una mala imagen como dirigente deportivo, me imagino, y obviamente si el atleta, puede que el atleta esté concentrado en lo que está haciendo, obviamente, pero imagínate que en ese momento se gira o algo y él se fija en eso creo que desmotiva a cualquiera. Sí. Ahora, sí lo llevamos a ese punto, pero obviamente también de los papás, ¿no? O sea, eso es bien delicado también. Fíjense que con eso mismo, de lo que estaba expresando Priscila, hace unos años en taekwondo había un papá, que por cierto es técnico de fútbol, que llevaba a su hija, y él no sabía nada de ese deporte y le exigía, que le decía, subí más la pata, vos no estás haciendo, si el entrenador te dice eso, no es eso, le decía. Vos
sos más alta que todas las chicas de tu categoría y en la cabeza le debes de dar. Y a mí me daba risa porque él desconocía algunos criterios, porque no solo era la cabeza, porque a veces elevaba el pie, casi hacía llegar a la cabeza, y él siempre se paraba y gritaba. Un día yo lo filmé y llegó por recomendaciones del entrenador a regañadientes. Mire, aquí me han mandado con usted, yo la verdad no estoy loco, me dijo, pero dicen de que yo... Vaya, mire, qué bueno, y le puse el video. Y le dio un poco de pena. Entonces le dije, un poco de pena, porque solo lo vio y bajó los ojos, ¿verdad? Entonces le digo, mire, y algo que Jimmy preguntaba, a veces los padres no ven el problema en ellos. Sí. En términos generales, a nivel de psicólogos, la persona que llega a consultar, o cuando le dicen a alguien debes de consultar a un psicólogo, la persona nunca se va a ver que posee o tiene un problema. Entonces, él se quedó así, y yo lo único que le recomiendo es, usted está dispuesto a acompañar a su hija, no darle elementos técnicos porque el entrenador está ahí, mejor no voy a llegar. Y para la niña fue mejor, porque la niña hasta fue a un Codicader. De hecho fue a un Codicader y ganó, trajo una medalla, pero la niña se liberó más, porque cuando estaba en entrenamiento, en la competencia, la niña, cuando ellas hacen step, que es movimiento, sí. Y ella, el movimiento fluido de piernas y brazos, se le veía demasiado tenso. Okay. Pero cuando dejó de llegar él, pues la niña se desarrolló más, y esa fue entre comillas, la sugerencia, y que él dijo, no, mejor no vengo. Lo vi hace poco, como decía en el programa, con otro papá, los dos estaban gritando cosas que no eran, y digo, realmente, ya está, quizás tiene unos 60 años, no entendió la cosa, y los niños solo les divierta, porque es la categoría sub 13. Sí. Entonces les estaban gritando, y este papá le estaba diciendo, mira, siempre te gana la banda, que no le puedes meter la pata, que no le puedes dar así un codazo. Esos son antivalores. Son antivalores. Sí. Entonces, yo por eso le digo a la doña, yo por eso no voy, o si voy me voy a quedar lejos de tanto tata que se pone en esa actitud. Entonces, un montón de tata frustrados que no fueron deportistas. Cabal, no, es que eso es así. Que yo lo hubiese hecho mejor. Yo quisiera que se metiera en ese momento para ver si es cierto que hace algo. Ajá. Pero sí, la persona, y en este caso los padres que son conflictivos, no logran verse. Y yo de hecho tenía ese video y se lo mostré, y la mejor decisión que tomó fue mejor no asistir, porque tensionaba a la niña. Sí, es que son situaciones bien complicadas. Si de una forma figurativa pudiéramos sentar, como les decía hace un ratito, a un papá o a los papás en el banquillo de los acusados, ¿cuál sería el delito o acusación más frecuente? O sea, hablando en estos términos, ¿vea? De esto del apoyo pues que le dan a los hijos. En términos generales, ajá, yo quizás quizás le plantearía, mire, no le dé tantas indicaciones. Ok, darle indicaciones. O sea, que no le dé tantas, ajá, y si le va a dar que sean unas 2. Porque el niño o el atleta se atiborra y luego no haya que hacer, pero que no sean también indicaciones técnicas, sino que esas las habla con el entrenador. Sí, claro. Yo creo que diría que quizás la crítica constante. Crítica constante. Sí, hay muchos papás que critican mucho, de no lo hiciste bien, siempre te equivocas, sí, es. ¿Para qué te traigo el entreno? Mira que me cuesta, mejor no te hubiera traído. Entonces eso quizás, o sea, sí, lo yuca es de que, como ya lo mencionaba también Rebeca, estamos hablando en el entendido de que estamos hablando de, vaya, hoy por ejemplo lo de Codicader hoy era 11 ¿qué? 11-12. 11-12. Y 14-13. Y 14-13, va. Pero esas son etapas deportivas en las que el deporte es recreativo. Uh-huh. Porque al final no
yo creo que a los 11, 12 años, vaya, ojalá que sí, que te quedes practicando karate toda tu vida, que te quedes practicando taekwondo toda tu vida, que te quedes... Pero vaya, por ejemplo, hoy, bueno, esto lo estamos grabando martes 26. Hoy en el programa de radio tuvimos a un chico que va a participar a una competencia de boxeo en Estados Unidos y tiene 15 años. Entonces, tiene poco de haberse metido en el boxeo, pero va avanzando muy, muy bien y ya va a su primera competencia. Lo curioso fue que pues, estábamos platicando en la entrevista y nos dice, no, es que yo antes hacía motocross. Y yo le digo, pero ya, ¿a los cuántos años comenzaste a hacer deporte? Entonces, eso me da un ejemplo. O sea, que él comenzó en motocross bien pequeño. Probablemente el sueño de su papá era que él fuera, porque si de pequeño hace motocross, es porque el papá hace motocross o el papá iba por ese lado. Creo que eso es regularmente, los papás regularmente es como lo que yo hacía o lo que a mí me hubiese gustado más hacer, quiero que mi hijo lo haga. Pero en este caso él ya a los 15 años ya cambió de deporte. Y ya hoy está en otro nivel, ya va a competencia fuera del país. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que el niño haga karate a los 11 años no significa que va a hacer karate toda su vida. Uh-huh. Entonces, la idea sería que disfrute la etapa que está viviendo, ¿no? Exacto, y yo creo que ahí cometen error los padres porque me hacía recordar cuando estaba en el colegio y yo tenía un compañero que él jugaba fútbol, perdón. Entonces, y cuando de repente perdían, porque en ese entonces la selección del colegio era mala, o sea, los bichos perdían como 31-0, o sea, de verdad, perdían así. Entonces, y pasaba eso, que el papá de él siempre estaba ahí gritando, no, que ¿por qué te dejas ir para ese lado? No, ¿y por qué no le metes la pata? No, que ¿por qué no vas a marcar? Y entonces, y cuando terminaban y perdían, entonces, y cuando salían todos y nosotros todos, no, vamos en la otra, van a ganar, y estaban ahí los padres y varios padres animando a los niños, ¿verdad? No se preocupen, hijos, si lo hicieron bien en la otra, van a aprender. Yo no sé por qué siempre le decían a uno cuando estaba chiquito, con que pierde el Barça y el Madrid, le decían que no van a perder. Ese era el consuelo. Oiga lo que me dijo mi mamá, yo no estaba chiquito, ya cuando iba a ir a la universidad, me dice mi mamá, porque yo le había dicho que yo quería, a mí me fascina la comunicaciones, yo estoy en radio desde que estaba en el colegio, comencé a trabajar en radio desde que estaba en el colegio, pero la universidad, la UNASA en Santa Ana era cara en ese momento, entonces así es. Yo decía, no sé, si me parecía muy abusivo de mi parte que mi mamá pagara lo que costaba la universidad, y yo decía, yo voy a estudiar un técnico en otra cosa que me guste, luego trabajo y yo me voy a pagar la U. Esa era mi visión. Y se la planteé a mi mamá. No puedo ser tan explícito. O sea, el podcast es permisivo, pero no tanto. No puedo ser tan explícito las palabras que mi mamá me dijo. Pero me dijo, no, mientras yo pueda, me dijo, te voy a dar yo la universidad y vos dedícate a estudiar, porque eso es tu labor. Y ahí me dijo, mira, me dijo, en unos 7 años que salga, me dijo. No me tenía fe. No me tenía fe. Es que estaba contando el año, ¿cómo se llama? De la tesis. No, hombre, aquel año. Pero, entonces, pero, bueno, mi mamá nunca me dejó de apoyar. O sea, de verdad que siempre ha sido una. Menos cuando hacía taekwondo. Cuando hacía taekwondo, ella no iba a las competencias. Porque decía que no le gustaba que viera que alguien me estaba pegando, porque solo ella me podía pegar. Le creaba así, ¿por qué? Era como, yo soy tu mamá y solo yo te voy a pegar. Pero eso, o sea, yo creo que sí hay papás que entran en esa dinámica, vaya, y lo hacen de buena manera. Y siento también que, o sea, a veces, creo yo, no sé, puedo estar equivocado, también como que de una manera inconsciente se van pasando al lado oscuro, ¿verdad? O sea, llegan a ese punto donde ya se vuelven los papás que chingan más que ayudan, o sea, de decir, ya te va a afectar que esté tu papá ahí diciéndote que pegarle, que meterle la pata, que el codazo, y creo que a veces ni se dan cuenta cuando ya se pasan a este lado oscuro, ¿no? Cuando ya están en ese punto, y de hecho, bueno, con el ejemplo anterior, él le quería terminar porque cuando él llegaba y ya salía, y entonces nosotros,
Ay, por ejemplo, le hacía a un papá el comentario y le decía, ay, ya casi metíamos un gol con tu hijo. Sí, pero como esté bien pasmado, esté bien bruto, le decía. Sí. Entonces le decía, ¿para qué? Ya no vas a ir a entrenar, le decía. Entonces, y uno que estaba nada más ahí lo escuchaba, se quedaba así como... Y él ya salía el niño enojado, y de repente se le miraban así las lágrimas. Entonces nosotros le decíamos, no, mira, no le hagas caso a tu papá. Y entonces él decía, no, me cae mal, que mejor ni debería de venir. Y solamente criticando me pasa. Entonces yo digo, ya crea una atmósfera bien fea, bien pues fea. Sí. Y ya ve el niño predispuesto. Por lo que hizo Jimmy anteriormente la pregunta, yo fui más condescendiente si lo sentamos. Priscila fue más... Ya ves que las mujeres son las que... Lo que pasa que yo le dije a Priscila, vos vas a decir los aspectos positivos y yo los negativos. Pero yo quise ser condescendiente y ella sí salió con el machete. ¿Va? Entonces, es que esta situación de lo que ustedes expresan es bastante complicada. Porque y como lo he dicho siempre, gracias a Dios, que el instituto nos tiene a nosotros como asistentes de apoyo a las federaciones, porque el padre no le puede decir al presidente de la federación, quiten a ese psicólogo. No, sí. Nosotros estamos viendo la parte que tiene que ver con la salud mental deportiva de su hijo. Claro. Nosotros estamos siendo un apoyo para crear habilidades psicotécnicas, pero si él las va a desbaratar, entonces nosotros no tenemos nada que hacer ahí, porque vamos a estar haciendo el trabajo con el chico. Pero si él no lo entiende, y aquí también voy a expresar algo que me molestó defendiendo a mi colega, que hay por ahí un sujeto que dijo de que ella no sabía nada, que no era psicóloga, porque y no voy a dar el evento, pero está en una situación en la cual el niño necesita que él esté dentro de esa dinámica, y con lo que sale es, no, ¿para qué? Esa psicóloga no sabe. Entonces, por eso les decía, nosotros, los seres humanos, no reconocemos que también nos podemos pasear en la vida de nuestros hijos. Y en ese entendido, César y Priscila, quisiera que habláramos un poco de eso, que cuáles son las consecuencias. A ver, una consecuencia, digamos, lógica, sería que el niño al final se termine ahuevando, se termine ya bajoneando y diga, no, ya para qué. Y deje de ser atleta. Bueno, abandono deportivo. Pero yo considero que esa sería una consecuencia bastante lógica, pero podría haber cosas peores. O sea, de pronto te puede generar un trauma, no sé, que te puede afectar, que empezás a dudar de vos mismo, de tus capacidades, que te afecte la toma de decisiones. O sea, quiero que hablemos un poco de las consecuencias más allá. O sea, no solo el abandono deportivo, porque al final, digamos que eso podría ser lo que va a terminar sucediendo si el niño al final dice, no, ¿sabe qué? Hay que le quede esto. O sea, ya harto me tiene. Harto, ajá, sí. Ya no. Pero hay algo más. O sea, si esto ya es constante, pues el niño a llegar, o el joven a poder presentar este tipo de cosas. O sea, ¿se puede dar esto? Sí se puede dar. O sea, yo creo que acá los papás tienen que reconocer que el deporte no solamente es competitivo, el deporte le ayuda a crear disciplina, a armar rutinas, a ser más ordenado, más organizado, incluso hasta cuidarse mejor el cuerpo, la alimentación y todo. O sea, no solamente con cuestiones de competencia, pues, sino que es un montón de factores que van involucrados con la parte deportiva. Y si los papás están ahí, pues, achacando la crítica, los factores negativos, nunca refuerzan las cosas positivas que los niños están haciendo, el ambiente en casa no es como el más óptimo para resaltar estas cualidades. O sea, esto de dañar el autoestima de los niños es bien notorio. O sea, de hecho, yo es una de las cosas como principales que me gusta trabajar con los deportistas cuando se comienza a trabajar con ellos. Aún así, estando en alto rendimiento, aún así, estando ya a edades de 15, 18, 20 años, el tema de la autoestima es bien importante porque ha sido minada durante tantos años que son bien inseguros,
que el entrenador le está diciendo, vos sos bueno para esto, dale, y ni ellos se lo creen hasta que lo hacen y ven el resultado y dicen, puchica, me salió, yo no creía, pensé que no iba a salir. Y eso, pues, o sea, el tema de la autoestima, la autoconfianza, la seguridad, la toma de decisiones es sumamente importante que se cuide, pues, porque sí se ve afectada. Hay un aspecto también que atleta y papá viven conflictuados y llegan hasta agredirse verbalmente. Hay un deporte, ese sí no lo voy a mencionar, que yo siempre me iba detrás del lugar porque sabía que el papá iba a estar con el chico y le iba a estar dando indicaciones y se llegaban a las malas palabras. Y lamentablemente, y mira tal por cual, y respetame porque yo soy tu tata, vos también respetame, y le decía la mala palabra, y la mamá ahí, y me decía, venga, y yo. Al final, el señor ya no le dijo nada, el chico abandonó el deporte, aunque llegó con varios años, era bueno, pero al final él le daba, lo hacía más por complacer al papá que porque él sintiese esa satisfacción. Claro. Y en varias ocasiones lloró frente a mí diciendo, es que mi papá solo me condiciona y quiere que por el estudio y que no sé qué, y esto aquí y esto allá. Entonces yo en varias ocasiones traté de abordar y me decía, yo a usted lo respeto, pero yo soy el papá. Y entonces entonces le dije a la esposa, mire, con su esposo no se con su esposo no se puede tratar, lamentablemente. Se divorciaron al año. Y eso también como que le ayudó al chico, ya no estaba en ese deporte, y ya se le veía más distendido, ya se relacionaba más, aún llegaba a las competencias de ese deporte, y todos los fregados, ay, más te hubieses quedado, que no sé qué, que no sé cuándo. Ustedes no saben el calvario que yo vivía. Entonces se llega hasta eso, y muchos están con ese calvario de que solo por llenar las expectativas de los padres están ahí, no se retiran porque los están amenazando con que no le van a dar esto, y lo peor es el estudio, pues. Sí. Entonces se quedan ahí como son dependientes y no hayan cómo armar. Y la esposa, a pesar de que tenía un buen trabajo, pero igual ya era una cuestión más de violencia intrafamiliar. Sí, era ahí un tema más delicado, ¿no? Sí. Ya se pasa a otro nivel ahí. Sí, es que la verdad eso pues sí, trae un montón de colas y al final terminan pagando, en este caso el hijo, tener que aguantar todo este tipo de cosas, o sea, ya que tu propio papá te esté insultando, o sea, enfrente de toda la gente, eso pues sí, a nadie le gusta, ¿no? Le gusta, ¿no? O sea, la verdad que es bien complicado, y por eso les decía yo que esto se vuelve, hasta cierto punto, puede volverse un episodio traumático, un episodio que más adelante te afecte, como te decía, o como les decía, en la toma de decisiones, en la pérdida de confianza, no sé, o sea, de que yo voy a creer que no soy suficiente para hacer esto, o no soy capaz de hacer esto, o el sobrepensamiento, no sé, o sea, decir, ¿y será que soy bueno para esto? ¿Y será que de verdad puedo hacer esto? Incluso no sé llegar al tema de la ansiedad, pues. Claro. O sea, ahí ya se puede crear un indicador de la ansiedad específica, y si no se logra tratar, pues una ansiedad ya generalizada. Entonces sí es bien complicado. Sí, yo cuando pensé hablar de esto, se me flasharon un montón de cosas y yo decía, pero es que esto tiene un montón de cola, o sea, de verdad que es un tema que si no se le pone atención, porque uno dice, no hombre, es que el papá, si uno se emociona, creo que disfrazar todo de emoción, o sea, no es como que lo más correcto, ¿no? O sea, pero ya lo decía también César, difícilmente uno asume el cargo y la responsabilidad de las cosas que hace. O sea, decir, yo creo que estoy actuando mal. Decir, mire, yo creo que hice mal, o mira, yo creo que... o uno mismo puede decir, hey, yo estoy actuando mal, estoy gritando, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, y creo que esto no es lo correcto. Bien difícil, de verdad creo que es bien difícil que uno tenga
pues, ¿qué sería la capacidad de hacerlo? No sé. Sí, ahí se puede generar también un patrón repetitivo en donde si el papá es como de aquellos que llega, critica, grita y luego el niño se retira, este niño puede llegar a ser ese papá frustrado más adelante, en donde no logró concluir o hacer una práctica deportiva o una carrera deportiva, y entonces ya tiene sus hijos y luego va repitiendo ese mismo patrón nuevamente. Entonces, sí, el ciclo suele ser muy repetitivo también. Es lo normalizado que se vuelve. Entonces, si mi papá hacía esto, yo lo puedo hacer. Sí. Entonces, pero ahí es, vaya, veamos ese caso, porque el chico aprendió así. Entonces, él no está viendo ningún problema con eso. Sí. Lo fregado es, y ya lo decía Priscila, son las características de personalidad. Unos pueden ser fuertes mentalmente y otros se necesita tener ese tacto para tratarlo. Si el papá le gritaba repetitivamente, lo va a hacer él, pero si el niño no está cumpliendo con sus expectativas, porque debemos de cumplir las expectativas de nuestros papás, no la de mi persona como atleta. Entonces no hay que casarse con eso. Y ya lo decía, armar unas sesiones, no es escuela para padres, en aquel momento lo llamé así, pero donde se les den todo este tipo de recomendaciones. ¿Cuál es la autoconfianza que se debe de generar en el niño? Aparte, ¿cómo es que deben de establecer los objetivos de él, no de mis expectativas? Sí. Luego de eso, la autorregulación que yo debo de tener. Sí. Y qué cosas debo de decirle a mis hijos o a mis atletas como papá que soy papá y primero yo les decía, vamos a repetir 10 veces esto, soy papá de un atleta, soy papá de un atleta, soy papá. Y a veces así, ya lo dije, con que le cuesta decirlo 10 veces. Con que le cuesta decirlo 10 veces y ya no lo... Entonces, no, uno debe de concientizar y el papá y decirle, miren, no van a dar el listado, esto es lo que debo de hacer, esto es lo que dijo el psicólogo. No, sino que debe de ser algo que nace. Y no estar ahí en esa crítica constante, en esa crítica constructiva, porque van a perder. Y peor cuando está el chico en la adolescencia, el rebelde sin causa. Es que es un conflicto cuando se está comparando, cuando se está criticando al hijo o a la hija, y que el distanciamiento no lo provoca, que yo siempre digo, los padres dicen que el adolescente es el problema. No, son las maneras de comunicar del papá en ese momento, no entiende que están pasando los cambios. Como padres nosotros esos cambios los experimentamos hace y hoy que queremos que sea a nuestra imagen y semejanza. No, pero es parte del proceso. Y ellos deben de entender, como los decía en la radio, deben de conocer de psicología del desarrollo humano, para que entiendan las diferentes etapas por las cuales transitan los chicos. Sí. Y eso es bien complicado porque, bueno, estamos hablando del área del deporte, pero también creo que va eso mucho de la mano en el tema de la educación también. Los padres que son bien exigentes con las notas. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeña y mi papá, a él le gustaba que yo solamente llevara 9 y 10. Si llevaba un 7 o un 8, me regañaba. Entonces, bien recuerdo yo que cuando estaba en el colegio y de repente me sacaba un 8, yo era la cara así como, ay. Pero si me sacaba un 10, yo celebraba. Entonces, y de ahí mis compañeros me molestaban porque decían de que, que la niña perfecta, que ella solamente se quiere sacar 9 y 10, pero en realidad era porque yo sabía que si llegaba a la casa y llegaba con un 7 o un 8, la cara de mi papá era, En cambio, mi mamá siempre me felicitaba y qué bien hecho, mi amor, y verdad, y en la otra, si esta te costó un poquito, en la otra vas a salir mejor, y todo eso. Entonces yo digo, a veces también es parte de esa como frustración que los padres transmiten a los hijos. O sea, estamos hablando, así como puede ser en el deporte, pueden ser en otras áreas, y es bien difícil porque cuando los hijos han venido escuchando a los papás, ¿cómo es que se puede hacer? Digamos, ellos ya están llegando a un punto de 12, 13 años, pero vienen con aquel cassette de que, no,
mi papá dice que yo no sirvo para eso. No, que mi papá dice que yo soy llorón. Entonces, y uno intenta decirles, no, mira, pero vos puedes, no, y ellos en casa, no, como su papá lo dijo, o sea, y es como que la palabra del papá en serio tiene tanto poder que nada más en este mundo vale que lo del papá. Entonces, ¿cómo se logra sacar a ese niño precisamente de esa burbuja negativa que tiene en ese momento? Pues hay que trabajar, como ya les mencionaba, el tema de la autoestima, hay que trabajar con los niños en eso, identificar, ayudarle a que aprenda a querer su cuerpo, a querer sus habilidades, a identificar para qué es bueno, para qué no es bueno, porque no, o sea, los hijos no van a ser buenos en todo. O sea, el que sacó buenas notas puede ser que tal vez en el deporte no era tan bueno. El que sale súper bien en el deporte puede ser que sus notas no sean 9 y 10. Pero, o sea, ahí hay que trabajar duro en fortalecer el autoestima de estos chicos, la seguridad, la confianza en ellos. Pero, ¿qué va a pasar en este caso si el papá no pone de su parte? Si siempre va a estar con esa hipercrítica ahí. Una recomendación que se le dice al deportista es, si siempre tu papá te critica, vos solo busca aquellos apuntalamientos psicológicos que te van a generar esa autoconfianza, tu autoestima, en qué sos bueno vos. Tu papá no sabe nada de esto, o tu papá, él está volcando, y no es ponerlo en contra al papá o a la mamá, está volcando algo que él quisiera que vos fueras, y es porque te quiere de una manera mala, que no es la adecuada, pero enfócate en las habilidades que vos tenés, porque ya vimos que tu papá es testarudo, o tu mamá es testaruda, y siempre va a estar ahí. Obvia esos aspectos, ponete unas orejeras simbólicas y no le hagas caso, únicamente confía en lo que tu entrenador está haciendo contigo, lo que estás dejando como marca y tus resultados. Eso te va a dar a ti ese plus de que lo estás haciendo bien, y las valoraciones negativas, tomarlo como eso, que no te interesen, y solo enfócate en lo que realmente vos sos. Claro. Si pudiéramos dar, lo voy a llamar así, un manual rápido, yo sé que César ya mencionó algunos, pero podríamos dar, no sé, una guía rápida, unos 3 pasos para que para ¿Cómo controlar a tu papá? ¿Cómo ser un buen papá de un atleta? Unos 2, 3 pasos. Bueno, yo traigo varias recomendaciones específicas para eso. Sería escuchar más que dirigir, porque muchas veces los papás están ahí dando indicaciones y ni siquiera han escuchado lo que los niños quieren. Separar el rol de padre y el rol del entrenador, porque también hay muchos papás que sí son entrenadores, entonces tienen que aprender a separar el rol e identificar: en casa soy papá, en la cancha o el área deportiva soy tu entrenador, y si querés alguna indicación técnica en casa, pues dime que lo quieres como entrenador o quieres que te escuche como papá. Entonces separar ese rol. Apoyar el bienestar integral, el descanso, los estudios y la vida social, apoyarles también, porque no solamente todo va a ser deporte, sino que también de vez en cuando permitirles que hagan algunas actividades que les ayuden a la vida social, pues porque es parte de. Respetar los procesos y los tiempos deportivos, este es sumamente importante. Identificar que hay una edad para cada cosa, hay un momento en donde es lúdico, recreativo, y hay un momento en donde ya se vuelve más competitivo, pero hasta los 9, 12 años, 13 años debería de ser todavía recreativo. No deberíamos de estar exigiéndole tanto, porque todavía están en ese proceso de aprendizaje. Y ver al hijo como una persona, no solamente como un atleta, ni tampoco como una mina de ingresos, porque también hay muchos papás que cuando están ya en el programa de esfuerzo y gloria, dicen, bien, al fin, ya va a comenzar a recibir. Yo te lo administro y los hijos ni lo ven. Sí, porque yo tengo he escuchado un caso muy particular de una persona que era, mira, te voy a invitar a comer, vamos a comer a algún lado, y ya llegaban, comían, vos pagás, porque vos ya te dieron lo de esfuerzo y gloria. O sea, el papá la invitaba a comer para que fueran, disfrutaran, y iba toda la familia, pues, y ya llegando en el local a la hora de pagar, era vos vas a pagar.
Entonces, por lo que había recibido del programa Esfuerzo y Gloria. Entonces, bien importante eso, que no lo vean como una mina de ingresos, pues, porque en realidad ese mérito que se les da implica mucho gasto en el área deportiva, transporte, los uniformes, los implementos no son baratos, del deporte que sea, son carísimos. Exacto. Sí y yo quizá para agregar, porque sí estoy de acuerdo con lo que dice Priscila, una de las cosas es que los niños y las niñas, atletas o deportistas, se les deje ser independientes. Porque, miren, hay un deporte ahí, no lo digo porque me van a linchar, o porque en algún momento, y si están escuchando, ay, mira, te voy a poner esto, mira, voy a hacer esto, es que aquí. No, hay que dejarlos que ellos, porque al final internacionalmente van a salir y algunos no van a poder ir de estos padres y en algún momento solo van ellos, pero solo ellos, no va el entrenador, y cómo se van a desempeñar, cómo se van a desenvolver para prepararse un sándwich por lo menos, o un cereal. Entonces, que los dejen ser independientes, que les den maneras o formas en las cuales ellos pueden prepararse. No que hasta les ordenan la ropa y los zapatos, que es lo que no, que ellos aprendan a hacer su maleta. Y en el otro aspecto es que dejen y respeten algunas argumentaciones que tienen, sin que los estén juzgando, aunque ya lo decía Priscila, que respeten la posición que ellos arman, a pesar de que sean chiquitos, a pesar de que sean adolescentes, tienen su manera de ver. Ahora, que no sea la adecuada, que en su momento cuando terminen, porque deben de ser escuchados, le den otra forma. Vaya, que no es que es lo que yo debo de hacer. Sí, es de dejarlos ser independientes, lo que decía anteriormente, vaya, pero yo te aconsejo que hagas esto. Ejemplo, que solo va a llevar, tomemos un deporte en esto sí va. Los que veo, a los implementos de taekwondo o de karate, solo voy a llevar uno. Pasó una situación que solo se llevó, el chico llevó el color azul, pero llevar los rojos, no los voy a utilizar. Ahí andaba prestando en la competencia internacional, que era a nivel centroamericano, el otro color, porque no llevó. Entonces también ahí es donde se debe intervenir, porque el papá sí conoce y ese es parte del apoyo. Pero en otro tipo de decisiones en el cual uno quiera incidir, digamos, de que yo solo quiero hacer kata, no me gusta el kumite, yo katas quiero hacer, vaya, entonces para que se va a meter, respetar, porque es decisión de él. Exacto. La verdad es que es importante cuando mencioné eso, el hecho de respetar, ¿verdad? Las cosas, aprender a escuchar a los hijos. A veces dicen, no, yo soy el papá y yo sé que es lo mejor para mi hijo, pero a veces eso no va tomado de la mano de lo que el hijo quiere, ¿verdad? Entonces tiene que haber un consenso, que los papás lo apoyen en todo, ¿verdad? En todo lo que quiera hacer, en lo que quiera desarrollar, si quiere hacer deporte, si no quiere hacer deporte, vaya, ya lo mencionaba César, si quiere hacer kata o solamente quiere hacer kumite, o sea, a lo que se quiera, media vez no sea nada ilícito ni en contra de, que lo apoyen todos, media vez no vaya en contra de las reglas, pero sí es importante, a veces creo que eso le falta mucho a los papás, aprender a escuchar y sobre todo aceptar que ellos piensan que por ser papás no se van a equivocar, que ellos saben lo mejor para sus hijos, porque, ¿verdad? Como siempre lo dicen, pero a veces ellos también son humanos, se pueden equivocar, y pues entonces, y velar siempre por el bienestar del atleta, que al final creo que eso es lo que uno quiere, que ellos se desarrollen, que sean felices, que disfruten ese proceso, porque pues para eso están ahí. Obviamente si en el camino van mejorando y ganan medallas y todo y vienen los estímulos, pues, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Claro. Pero el principal motivo es de que ellos se puedan desarrollar y que ellos disfruten lo que ellos están haciendo. Y si podríamos, ya el tiempo nos ha comido, si podríamos, pero está chambreando. Pero un mensaje breve, digamos, para los papás que de verdad, genuinamente quieren lo mejor, porque vaya, sabemos que hay papás que, como les decía,
probablemente de una manera inconsciente se van pasando al lado oscuro, pero de verdad sus intenciones son buenas, pero a veces no encuentran la forma correcta de cómo acompañar a sus hijos en el deporte. Un mensaje para ellos y también obviamente para los atletas que de pronto están sintiendo como mucha presión por parte de sus papás. Bueno, las puertas de nosotros están abiertas. Nosotros como psicólogos vamos y visitamos diferentes sedes deportivas. Entonces, si un papá de repente nos ve, identifique, nos mire, nosotros dos estamos ahí. Véanos bien. A César de repente lo va a ver así o de repente así con otro look, ¿verdad? Pero él mismo identifíquelo de las dos formas. Sí, entonces que se nos puedan acercar y conversar con nosotros, pues porque de verdad que nosotros desde el área buscamos darles ese apoyo y ese acompañamiento. A veces ni siquiera es necesario que tengamos una sesión directa con ellos, que vamos a pasar 1 hora hablando con ellos, o sea, con 5 o 10 minutos que se converse con ellos, les podemos ayudar a identificar si lo que están haciendo va o no va dentro de los parámetros normales o adecuados para el desarrollo de los hijos. Entonces eso sería una parte. A los hijos igual, o sea, si de repente están sintiendo como mucha presión de parte de sus papás o de algún otro familiar, porque no solamente los papás, entonces también, o sea, acérquense con nosotros y conversemos esos factores, eso que está afectando ahí para ver qué otras soluciones encontramos, porque sí, de esa manera vamos a evitar mucho el abandono deportivo que suele darse, y entre otras cosas adicionales, vean, que vemos. Estoy de acuerdo con lo que dice Priscila. Nosotros estamos acá para apoyar no solo al deportista, sino que a esa triada que está en el deporte, atleta, padre y entrenador. Ahí estamos a disposición. Perfecto. Igual un mensaje para las federaciones. Creo que también, creo que lo dije en el programa de radio, ¿no? Que ellos igual pueden organizar, no sé, reuniones con padres de familia. Sí. Y obviamente solicitar el apoyo de la forma correcta, vía los canales idóneos, solicitar el apoyo del área de psicología, porque, insisto, yo creo, y se los decía a ellos, creo que quizá yo estoy sobredimensionando las cosas, pero creo que esto sí acarrea un montón de problemas y creo que no se está hablando de esto, creo que no se le está poniendo la atención debida. Y pues esa era la idea de hacer este episodio, ¿no? Sí, la pasamos bien igual, nos divertimos, pero obviamente tratamos de tocar temas que considero que son importantes. Y considerábamos que este era un tema importante. De hecho, la ley lo dice, o sea, la familia es la base de la sociedad. Claro. Entonces, desde ahí vemos que sí es importante que los padres estén ahí para crear ese clima adecuado y que puedan seguir creciendo como deportistas. Y al final, bueno, aprendemos todos. Yo no tengo hijos, pero soy tía, entonces yo de repente voy. Yo igual soy tía. ¿Verdad? Entonces voy a acompañar a mis sobrinos, ellos en sus competencias o de repente en cosas del colegio que me toca participar con ellos. Entonces yo digo, es bonito también uno saber, porque a veces uno también se puede pasar de intenso y de repente cometer ahí un error creyéndose papá en el momento que no lo es, ¿verdad? Y tal vez actuando de la manera incorrecta, pero sí, como lo decía Jimmy, yo también considero que es un tema bastante importante que se tiene que tratar, que se tiene que escuchar y sobre todo que entendamos lo importante y la importancia de la psicología. O sea, que de verdad puede ser una guía para los papás, también para los hijos, para los atletas, para todos, porque hay momentos en los que uno se siente como un poco ahogado y a veces uno recurre a pedirle un consejo a la persona menos indicada. Entonces ustedes son los profesionales en el área, ¿verdad? Así que eso les va a ayudar, la verdad, tener como el consejo oportuno de la persona indicada, los que se han quemado las pestañas ahí estudiando y todo, y que van a saber de verdad cómo aunque darle dejaron a uno. materias en la U, Dice, lo hizo para saber cómo ayudarle a alguien cuando deje una materia. Sí, pues sí, no, era parte de la experiencia. A mí me pasó igual, yo dejé una materia en la U y me sentí bien fatal. Gracias, de verdad, gracias César, gracias Priscila por su tiempo, porque pues sí, obviamente nos hemos tomado ya casi 2 horas de su tiempo. Gracias por acceder a platicar de esto y obviamente pues creo que eran obviamente los más indicados para esto. De verdad que ahí no había para dónde. Ha sido un gusto tenerlos
por primera vez en el podcast, ojalá no sea la última, pues, para que ahí nos vamos a ir viendo sí, de qué más hablamos. Hay un montón de sí, temas. Hay un montón de temas. Sí. Hay un montón de temas de los que podemos hablar. Así que gracias por haber estado acá. Bueno, un gusto acompañarles. Igual a las federaciones, porque no respondimos. Sí, las federaciones pueden pedir ayuda o coordinamos nosotros con ellos para que se les pueda dar ese tipo de talleres. O sea, nosotros nos gusta desarrollar talleres prácticos en donde los papás van aprendiendo también cuál es el mejor desarrollo de sus hijos. Gracias de nuevo a ustedes por tomarnos en cuenta, y con esto también puede ser una iniciativa de ustedes y nosotros, que quizás se haga una temática o un taller que se promueva desde acá para poderlo hacer, para socializarlo, porque se traen especialistas pero se queda más en la parte teórica. Sí. Sería bueno que en algún momento, como iniciativa de ustedes y como apoyo a ustedes, se haga un taller. Sé que no van a estar todos los padres, pero sí se les puede decir con ese taller cómo es que pueda dirigirse con sus chicos y chicas. Perfecto. Gracias, Rebeca. Gracias, Jimmy. Ya extrañaba estar por esto. ¿Verdad? Gracias. Y a ustedes también, si les gustó este episodio, pues compártanlo, suscríbanse también al canal de Indes y déjenos también sus comentarios, cuéntenos qué piensan de esto, de otros temas que les gustaría que tocáramos, y obviamente vamos a, o también cuéntenos experiencias, ¿verdad? Si conocen algún papá ahí, que ¿verdad? Pueden obviar nombres, ¿no? O pueden fundarlo también. Pueden denunciarlo al... Abajo va a aparecer el número de WhatsApp. Así Su denuncia es anónima. Su denuncia es completamente anónima. Gracias. Hemos sido Rebeca Martínez, Jimmy Monroy. Esto ha sido un episodio más del podcast En la Zona. Nos encontramos en la próxima edición con más historias, más temas de los que vamos a platicar acá siempre en este espacio. Cuídense mucho, pórtense bien. Hasta la próxima. Chao.